Ok, bueno, buenos días. Eh, Esta es una parte de verdad que quizás se considere como que obvio, pero que lamentablemente los estudios nos están demostrando que se necesita reforzar, revisar, que nos preguntemos a nosotros mismos mm, de qué manera nos estamos comportando en ese día a día. Fíjese, ya nos los han planteado, nosotros atendemos a personas. Esa persona tiene una capacidad racional y una agencia moral. ¿Qué significa eso? Que ella toma decisiones, que es responsable por lo que ella decide hacer, por lo que decide participar. Y hay algo fundamental que también se ha mencionado cuando se habló de los derechos humanos, es que somos poseedores de una libertad para actuar, para que lo que se haga en nuestro cuerpo o de lo que nosotros participemos, lo hagamos de manera libre, sin ninguna coacción. Pero cuando se habla de personas, también tenemos que identificar dimensiones. No solo somos un cuerpo, no somos solo un conjunto de células, sino que también tenemos un elemento psicológico, lo sociocultural, y tenemos también valores, creencias, es decir, un elemento espiritual que siempre va a estar presente y que va a ser fundamental a la hora que tomamos decisiones. En donde estos cuatro elementos, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo espiritual, tiene que ser reconocido y valorado. Nos lo planteaban varios de nuestros ponentes cuando se dice que cada ser es un ser único, que no puede ser considerado como del común. Sí, formamos parte de una especie, pero cada uno es el resultado de su historia, el resultado de sus propias vivencias. Tenemos entonces esta característica tan propia que es exclusiva del ser humano, que es la dignidad. Entonces, ¿qué nos decía? Imagínense, desde Santo Tomás de Aquino, se plantea que la persona es lo más noble y perfecto de la naturaleza, por lo cual se hace merecedora de respeto, al que no se le puede asignar un valor determinado, porque no es un medio, sino un fin en sí mismo. Y tenemos lo que dice Manuel Kant, un gran filósofo, precisamente uno de los principales personajes de referencia cuando hablamos de la dignidad. Toda persona posee un valor intrínseco propio, que no es relativo, ni circunstancial, ni canjeable. Por eso es que nunca, y a veces uno tiene que cuidar hasta las palabras. De repente una madre pierde un hijo, pero tenía otro y le dice, pero te quedan otros, consuélate en ellos. No, ese ser que se perdió fue único y él puede tener 10, pero uno que se pierde, ese es uno que nunca va a poder ser sustituido. Es por eso que se plantea que cuando el plagio se da el plagio a una persona, se le hace un secuestro, es la mayor representación a la indignidad del ser humano, porque no podría nunca ser, digamos, reemplazado ni puesto en un valor. Ahora, ¿qué sucede? Esa persona cuando enferma, entonces va a tener un gran impacto, un choque en su vida. Entonces, ¿qué dice Pedro Laín Tralgo? Dice que toda enfermedad es una expresión determinada de un sufrimiento para el paciente y su familia. Esto va a significar un punto de quiebre que va a impactar en las diferentes dimensiones que a esa persona se le va a reconocer. Entonces, va a tener impactos sociales, económicos, espirituales, y eso lo tenemos que reconocer, porque resulta que a veces, y lo vamos a ver ahorita, nos enfocamos, nos ocupa la parte biológica, porque, bueno, para eso quizás es lo primero que uno aborda, y uno dice, bueno, es que si se muere, ¿cómo voy a atender lo otro? Pero es que en su proceso, en su evolución, los otros elementos van a ser fundamentales. Por eso es que ustedes ven hoy en día cómo se ha desarrollado todo lo que es la psicología positiva, todo lo que es la resiliencia, cómo logramos entonces sumar elementos para lograr la recuperación, porque no solo somos cuerpos, somos esa integralidad.
Entonces, el paciente tiene derecho. Fíjense, esto es lo que aparece en el código de deontología médica vigente. Entonces, ¿qué nos plantea? Que en todo momento el profesional, el médico, tiene que ser competente, mantener una conducta moral irreprochable, darle un trato respetuoso y cordial al paciente, donde se respete la intimidad, donde se maneje la información con la mayor discreción, es decir, que guardemos la confidencialidad. El caso que nos decían, esa rodilla es mía, cierta. ¿Okay? El respeto a la, y eso es el respeto a la dignidad humana. El derecho, el paciente tiene derecho a ser informado, pero no es que, mire, usted va a tener un tratamiento cada 4 horas. No, es qué es ese tratamiento, cuál es la naturaleza, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos, cuáles son las opciones que la persona tiene para tomar una decisión. Él inclusive tiene derecho a rehusarse a un tratamiento o a una evaluación. Y esto es lo que conforma el consentimiento informado y clínico. Que cuando cumplimos todo esto, estamos entonces respetando los diferentes principios bioéticos. Ahora, ¿qué pasa con nuestras instituciones de salud? Que, aunque fueron hechas, diseñadas, pensando en atender a la persona que está sufriendo, que tiene un padecimiento, la mayoría de las veces ellas son más bien la representación de lo que es el desconocimiento a la otra persona, el desconocimiento a la dignidad. ¿Qué nos caracteriza en nuestros hospitales? Estructuras rígidas y desconocidas. Quizás para nosotros es natural saber dónde está el baño, a qué horas se pasa la revista clínica. Para nosotros es normal saber quién es el profesional que va a venir a tomar una muestra sanguínea. Pero para el paciente o la familia, no. Dígame si el área es de una alta complejidad como una unidad de cuidados intensivos. Lograr reconocer la diferencia de o qué representa cuando el personal comienza a correr, cuando la puerta se abre violentamente. Son elementos que quizás para nosotros son obvios, pero que para el paciente, la familia, son una total, digamos, incertidumbre. Es más, se pensó en la cama del paciente, pero no necesariamente en lo que significa el familiar. Dígame hoy en día, cuando casi todos los exámenes de laboratorio, cuando lo que es lo necesario, como es el tratamiento, equipos, tiene que suministrarlos el familiar. Y cuando uno mira alrededor, en las partes exteriores, a la hospitalización no hay ni una silla. Y si uno pasa de noche dentro de los hospitales, uno va a ver la gente tirada en los pisos. Entonces, sucedió recientemente que estaba un padre pendiente de la evolución de sus 2 recién nacidos a pretérmino en una condición crítica, pero no se permite quedarlo familiar. Y resulta que él decía más de una vez, pero denme un teléfono para yo saber qué sucede. No, cuando llegó al otro día a saber cómo seguía su bebé, uno había fallecido. Entonces resulta que no podemos controlar, porque resulta que no, que la visita dice aquí que es a las 2 de la tarde. Oye, pero ¿dónde está el derecho del otro? Entonces, fíjense cómo se han ido generando una serie de normas que no necesariamente, que fueron diseñadas pensando en quién. Es lo que trabajamos en los centros. No, no, es que yo no puedo estar hablando, no es que yo no puedo. Pero resulta que ese padecimiento que está directamente relacionado con lo que es una enfermedad ha sido dejado de lado. Además, son normas inflexibles. Aquí todo el mundo se baña a las 4 de la mañana porque a las 5, a las 6 que viene la revista lírica, porque esa es otra cosa. Las revistas cada vez se hacen más tempraneras para poder cubrir con las otras necesidades. Y entonces a lo mejor no hay agua caliente, a lo mejor es un anciano, X situación. Los horarios de alimentación, si es que hay alimentación. ¿Okay? Entonces el último alimento se les distribuye a las 4 de la tarde.
y luego tiene que esperar hasta quizás las 8, 8:30 del día siguiente. Y después no comprendemos por qué en las mesas de noche tienen su caleta, decimos nosotros. ¿Ok? Además, el enfoque paternal. Así, yo tengo unos cuantos años más y yo me recuerdo que en mi época, cuando uno no estaba de acuerdo con algo, pero mamá, porque lo dijo su papá. Más o menos esto lo tenemos todavía hoy en día. ¿Y por qué? Porque esta es la norma. Es decir, esto se impone y así nos manejamos. Y luego, ¿cómo estamos en la comunicación? Resulta que para el familiar lograr saber quién le va a dar el récipe, a qué hora les... También otra experiencia muy reciente, un familiar tuvo que correr por cantidades de laboratorios para conseguir un examen y de repente se entera que hay un laboratorio que pasa, privado, todos los días a las 8 de la mañana a tomar todas las muestras. No se lo informaron. Es más, lo hacía más económico y es un laboratorio que ofrece garantía. Entonces, son estas cuestiones que aunque para nosotros sean obvias, no necesariamente lo son para el paciente o el familiar y que indudablemente van siendo un agregado a esa sumatoria del proceso patológico que nos afecta. Pero es que además, de una manera muy natural, cuando estamos ante un impacto que significa una amenaza en nuestra vida, podemos responder de muchas maneras, con miedo, con ira, con angustia, con aislamiento, con dolor, con esa sensación precisamente de soledad, de sufrimiento que más nadie va a poder comprender sino el que lo está viviendo. ¿Okay? Inclusive que a veces esto tiene relación, que a veces decimos frases que digamos que el llamado es que antes de decirla, lo pensemos cuando alguien dice, no, es que yo sé que esto es muy duro, pero de verdad, y más de uno le va a decir, no, usted no tiene idea de lo que es pasar. Porque sí, precisamente hay que, y yo siempre recuerdo aquí con la película muy vieja, si la quieren ver, se las comparto, no sé si ya lo han visto, que es la película El Doctor, en donde, sí, cada uno de nosotros tiene que pasar por algunas de estas vivencias para poder comprender. Yo siempre digo, se habla del dolor después de una cirugía, pero es que cada dolor es muy particular, es muy propio. No es lo mismo el dolor después de una intervención de tipo traumatológica a cuando es una histerectomía, a cuando es, o inclusive si a esto le agregamos elementos emocionales bien importantes. Entonces, ¿qué pasó? Ok, nosotros somos profesionales de ayuda, en donde cuando, digamos, asumimos esta función de apoyar al otro, tenemos que saber que ella se va a dar, antes que nada, a través de una relación y que en esa relación, en ambas direcciones, se va a dar un desarrollo, un proceso de madurez en ambas partes, en donde vamos aprendiendo y se busca que la persona con esta situación particular acepte e integre su experiencia a su propia vida, y esto involucra a la familia, pero que a su vez se adquieran habilidades para resolver situaciones que constantemente nos demandan. Pero resulta que esta relación de ayuda no se da de una manera individual, ¿no? Sino que se tiene que dar en todo un equipo que tiene que conocerse, reconocerse, valorarse para evitar confusión. Entonces, cada miembro del equipo de salud tiene una función y lo importante es que no entremos en choque, sino que todos reconozcamos que se está trabajando por el paciente y que al lado del paciente hay una familia, donde a la familia no se le ha de ver como el obstáculo, como el generador de más trabajo, sino antes al contrario, como el gran colaborador. En donde si hay una definición bien clara de cuál es la función de cada quien, si realmente el equipo se pone de acuerdo, evitaríamos en muchas ocasiones situaciones molestas y generadoras de, digamos, mayores males. Entonces, necesitamos
comunicarnos. El paciente necesita, ya hablaron del consentimiento informado, ya hablaron de los derechos, pero el paciente necesita saber qué es lo que está sucediendo con él. Entonces necesitamos establecer una relación en donde partamos que hay que reconocer, valorar las necesidades humanas de cada persona, en donde para lograr su satisfacción hay que transmitir información, reconocer que hay emociones de por medio y de esta manera lograr transmitir el mensaje que debe de ir en ambas direcciones, del emisor al receptor y del receptor al emisor, en donde reconozcamos el contexto. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando establecemos una comunicación en mitad de un pasillo? Y la persona, además, el familiar, yo necesito que me traiga tal cosa. Y resulta que está la angustia, está la ansiedad. ¿Qué de esa información llegó? Entonces, por eso es que todos estos elementos tienen que considerarse. Entonces, ¿qué busca la comunicación? La comunicación busca que haya un encuentro entre el doliente y ayudarlo a buscar una causa. Que reconozcamos que ese ser humano que tiene una capacidad técnica, que se supone que somos los profesionales de ayuda, va a estar dispuesto a dar la ayuda al otro. Y esto es lo que se denomina el encuentro terapéutico. Si no manejamos los elementos que pueden estar interfiriendo en la comunicación, este encuentro no se puede dar. Y se pueden caer malentendidos, malinterpretaciones, errores. ¿Cuántas veces no nos sucede que de repente le dicen, adquiera tal medicamento? Pero no, para nosotros es obvio que nos hablen de una concentración, de una dosis, de una dilución. Pero para el familiar no necesariamente. Y a lo mejor va a la farmacia, y a la farmacia a lo mejor lo que le interesa es vender X productos. Y cuando vamos a ver, ese no era. No, eso no es la dosis del adulto y él es un niño. Entonces, no se dio, entonces vamos agregando más y más elementos. Entonces, en esa relación de ayuda, los profesionales cumplimos fundamentalmente 5 grandes funciones. Y así lo expresa Carlos Gil Jeffs. ¿Cuál es la primera? La función informativa. Es esta. Suministramos la información que debe ser veraz, pero también gradual. Porque no es, yo no tengo sino 3 minutos, entonces mire, no. Por eso es que tiene que ser gradual. La información tiene que manejarse como si fuera un medicamento. Manejarnos, si es el caso de adulto a adulto. Si hay niños, entonces buscar la interacción que nos comprendan los padres para que sea posible, pero también informar a ese niño. Y saber que a través de esta función informativa vamos a lograr una guía, una cooperación y no una lucha entre dos con una visión vertical. Está la función educativa. En todo momento educamos, orientamos, se da asesoramiento, se proponen alternativas. Si yo no puedo con a veces se necesita un estudio, pero a lo mejor no hay cómo hacerlo. Bueno, vamos a explorar alternativas. Si no puedo con ¿qué otro se puede? ¿Quién es el mejor para lograr esto? El que lo conoce. Si es una acción terapéutica, es el médico. Entonces, son esos elementos que, por eso es tan importante, actitudes como el ser empático, para poder comprender la situación que está viviendo el otro. Y luego, intercambiar ideas. A lo mejor el paciente le pregunta, mire, en caso, dígame, con el famoso herpes, pero es que a mí me dijeron que si hacemos el rezo, que si le busco tal cosa, pues vamos a conversar. Vamos a ver hasta dónde podemos decirle, bueno, mira, si usted lo quiere hacer, a lo mejor, pero vamos a hacer una cosa, cumpla también esto, y así, bueno, le damos a ver cómo mejora. Pero no es cuestión de que lo cortemos, no, eso es bueno, sí, nosotros podemos saber que eso no tiene un basamento, pero si eso a la persona, desde el punto de vista de su creencia, desde el punto de vista de su seguridad emocional, le da confianza, ¿qué hacemos nosotros enfrentando?
Y aún así, cuando van diciendo, por lo menos uno le pasa mucho cuando está en comunidades y se entera con que utilizan ciertas sustancias, hierbas, y uno les va preguntando, ya va, ¿y cuántas horas usted utiliza para preparar eso? Y de repente dicen, no, yo agarro un manojo y oh, Dios mío, y es esta sustancia, pero ya va, hay que tener un poquito de precaución. Cuídese de que no sea más de una hojita, pero en una taza completa de agua. Entonces, ahí también educamos. La función motivacional, ¿sí? Porque esta persona necesita un refuerzo y ese refuerzo, bueno, es ver cómo sumamos conocimientos, esfuerzos, aceptar cómo nos manejamos con las diferentes alternativas y reforzar siempre lo positivo. También se cumple una función consensual porque los ayudamos en la toma de decisiones. Y por eso la importancia de esos consentimientos informados, que la persona realmente comprenda lo que se le va a hacer. No puede ser que se haga. Yo veía el caso, no conocía el caso que iban a presentar y cuando yo veía la endoscopia, venían todos los casos. Entonces, y lo primero que le pregunto a la profe ¿qué edad son los de los pacientes? Porque lo primero que se le ocurrió fueron las hemorragias posteriores. Oye, es el anciano. Entonces, todo esto son elementos que tenemos que ir considerando. Y la incorporación a la familia. Yo sé que a veces estamos sobrecargados, pero a la larga, una pequeña dedicación a la familia siempre logra más refuerzo, más apoyo y no enfrentarnos en una lucha que no nos va a llevar a ningún sitio. Y por último, la función psicoterapéutica. ¿Cómo se logra? A través de un diálogo tranquilizador, empático, que va a ayudar a la sanación. ¿Cuántos de nosotros, el simple hecho a veces de hablar, de descargar, ya nos sentimos que nos quitamos un gran peso? Entonces, la palabra tiene el poder de quitar el miedo, remover el dolor, infundir la alegría y aumentar la compasión. Y aquí me voy a detener con la compasión. La compasión no es hacer las cosas por hacer. Tiene que haber una relación en la percepción del otro cuando recibe. Porque si yo administro un analgésico, pero lo administro 30 minutos después, hay una compasión. Ahí yo cumplí una acción, ¿okay? Pero no hubo la compasión. Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar habilidades como la empatía, donde manejemos la reactividad. A veces la sobrecarga, el cansancio nos lleva a que demos respuestas quizás poco agradables. Por eso que con la empatía tiene que ir a la par la simpatía, para que nosotros cuidemos que el otro perciba de parte de nosotros realmente un interés. La aceptación, porque a veces tenemos unos patrones de referencia que de repente nos puede chocar algo, pero es que tenemos que entender las diferencias de las diferentes personas. Y eso es precisamente respetar al otro con sus creencias, con sus valores. Y algo bien importante que es el respeto del silencio. Es más, para mí el silencio es nuestro gran aliado. ¿Okay? Si yo no tengo una frase, si yo no tengo un gesto en determinado momento, es preferible que como profesional de ayuda respire profundo y también reconocer y valorar el silencio del otro, porque posiblemente está en la búsqueda de la tranquilidad que no necesariamente encuentra. A veces el silencio se puede dar como el mecanismo de buscar el equilibrio ante una respuesta poco empática de parte del que puede, esperaríamos que estuviera brindando la ayuda. Yo siempre recuerdo, y aquí doy estos casos, yo iba a ser sometida a una anestesia, pero mis respuestas a la anestesia han sido terribles siempre. Entre eso tengo una vez un paro. Y resulta que cuando me van a dar la anestesia por una situación era una intervención de emergencia, yo pregunto al anestesiólogo, ¿qué anestesia me vas a aplicar? Se me quedó mirando así, se volteó y le dijo a la enfermera, póngale un Doliprane. Y le dije, es mejor.
Es mejor porque así ni cuenta me voy a dar de lo que pueda pasar conmigo. Ni me contestó. Bueno, ahí decidí el silencio, porque imagínense entrando a un quirófano y yo peleando con la anestesia. Y miren que soy peleona, pero bueno. Entonces, para lograr una comunicación terapéutica tenemos que manejarnos en los diferentes momentos. Buscar el rapport, saber dónde lo estamos haciendo, verificar que nos están comprendiendo, buscar que de parte de la persona que le estamos dando la información nos confirme que realmente ha comprendido lo que se le está diciendo. Y bueno, para finalizar, tenemos esta frase que me encanta. Fíjense que es de 1669. Es la referida para los médicos, yo se la doy a todos los profesionales de la salud. El profesional de la salud que no tenga el don de saber hablar, debe tener en compensación el de saber hacer milagros. Y como no es fácil hacer milagros, mejor aprendemos a comunicar. Y por último, esta de Gómez Sánchez, también médico, filósofo español, vivo todavía, que él dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Entonces, siempre podemos hacer algo. Y esta frase de verdad que me parece bien, bien importante, significativa para que la llevemos con nosotros. Gracias.